Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. En los últimos días y semanas me he topado mucho con ciertas dudas referente a los profesores en filosofía. Es decir, alumnos me comentan cómo el profesor A les da clases, cómo la profesora B les da clases, y de repente dicen, es muy diferente, ¿no? Dicen, es que cada uno tiene su personalidad. Y pues efectivamente, cada uno de nosotros como profesores de filosofía tenemos nuestro toque o nuestra manera de enseñar filosofía. Pero ahora con ellos, digo, si escucharon el podcast, el pasado, que fue una edición especial con estudiantes de la materia de didáctica de filosofía, y anterior habló un poco sobre la didáctica de la filosofía. Ahora, pues bueno, para cerrar un poquito a lo mejor con este tema, empecé a investigar, hablar, comentar, dialogar, discutir sobre las competencias del profesor o de la profesora de filosofía. ¿Qué debe de tener o qué debe desarrollar un profesor de filosofía? ¿No? En ocasiones pareciera que los profesores de filosofía, pues obviamente, bueno, fuimos estudiantes y luego que sigue ser profesores, no sé, pero cada uno de nosotros tiene como que un toque, una manera, profesores y profesoras que nos marcaron en nuestra vida como estudiantes de filosofía, y a lo mejor ahí sacamos algo. Pero sí, como en todas las carreras, como en todas las profesiones, existen estas competencias. Entonces, el día de hoy, que estás en Filosofía desde el Caribe, voy a hablar sobre las competencias del profesor o de la profesora de filosofía. Es decir, como que qué es lo que debemos tener. Y les digo que es un tema muy variado. Quisiera que pensaras en tu profesor o en tu profesora que te da filosofía. A lo mejor actualmente estás a lo mejor en educación básica, bueno, en preparatoria, y tienes un profesor de filosofía. Primera pregunta, ¿estudió filosofía? Ya sea licenciatura, posgrado, o a lo mejor un diplomado, no sé, algo. ¿Estudió filosofía? ¿Es filósofo tu profesor o tu profesora? O si estás o a lo mejor no estudió filosofía, pero muy relacionado, a lo mejor humanidades, no sé. O si estás en la universidad, tu profesor o profesora de filosofía, ¿cómo es? Bueno, no necesariamente de materia específica de filosofía, pero a lo mejor, no sé, historia de la filosofía, a lo mejor fenomenología, metafísica, no sé qué materias lleves, no sé, filosofía contemporánea, no sé. ¿Cómo es este profesor? ¿Qué identificas en todos estos profesores que dan clase? ¿Cuáles son esas características que tú notas en común? Digo, como profesor, debemos de tener una serie de expertise, una serie de herramientas, de pensamiento, de ideas, de cómo dar una clase. En esta semana, el día martes precisamente, les hablaba a los estudiantes sobre las teorías de aprendizaje y sobre las inteligencias múltiples. Y no les decía que el dar clases es todo un proceso creativo. O sea, pareciera sencillo, dices, ya sé el tema, llego y ¿cómo doy la clase? Voy, hablo y escribo en el pizarrón. Si les voy a dar clase a preparatoria, a universidad, una materia más específica o concreta, o algún filósofo en específico, ¿cómo dar esa materia? Además, ¿cómo trabajar a lo mejor los estilos de aprendizaje? Una cosa, y así veamos la diferencia entre epistemología, ¿no? Como esta búsqueda del conocimiento, pero esa es como una primera parte. Y a lo mejor nos vamos al siguiente punto, que es el aprendizaje. Es decir, ahora, esto que lo sé, ¿cómo lo voy a dar a conocer? Y es por eso que en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar sobre las competencias del profesor y la profesora de filosofía. Casi siempre digo, vamos a hablar, y soy yo el que habla, pero esperando esta retroalimentación, espero que en los comentarios me digas cuál es ese profesor o profesora que más te impactó, o ese profesor o profesora que menos te impactó y dices, no, va la filosofía. Que a lo mejor mucha culpa la tenemos nosotros como profesores o como profesoras de filosofía, ya que una salida
del estudiante de filosofía, una es la docencia. Docencia e investigación. Pareciera que todos nos enfocamos como ahí. Y a lo mejor en otro momento podemos hablar sobre las áreas de donde más, ¿no? Digamos, este perfil de egreso de los estudiantes de filosofía. Entonces, estás en Filosofía desde el Caribe y el día de hoy, competencias del profesor o la profesora. Buen día, un saludo cortés y un día abarca todo el día. Lo me dicen, profesor, buen día. No, son buenas tardes. Bueno, es una cortesía. Así que espero me sigas, anotes en los comentarios y lo compartas. Compartas con quien tú quieras. Y vamos a ver, primero, las competencias profesionales que el profesor de filosofía debe de tener, vamos a enfocarnos en tres. Lo que son competencias disciplinares, competencias pedagógicas y competencias personales. Estas competencias lo que se distribuyen en tres elementos o en tres momentos, es decir, lo que sé o lo que debo saber, cómo voy a dar a conocer esto que sé, la parte pedagógica, y cómo soy yo, esta personalidad. Probablemente tú topes a algún profesor o profesora que sea muy rudo y decía, yo sé todo o no sé qué. O a lo mejor profesores bonachones que dicen, no, pues aquí vamos a filosofar tranquilamente. No sé cuál es la fama, o a lo mejor sí no lo quiero decir, que tenemos los profesores de filosofía, ya que cada uno de nosotros, les comento, tiene una manera muy particular de ser. Muy particular de ser, muy particular de dar clases, ¿no? A lo mejor sea un profesor, les comentaba, serio, alegre, con una voz muy fluida, ¿no? O a lo mejor muy monótona, no lo sé. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes, les digo, tenemos características muy específicas. Pero independientemente de ello, tenemos que distribuirnos en estas competencias. Repito, disciplinares, pedagógicas y personales. Y vamos una por una. Competencias disciplinares. Las competencias disciplinares dice conocimiento profundo de la historia de la filosofía, de los principales conceptos y problemas filosóficos y de las diferentes metodologías de investigación filosófica. Esto le permite comprender y explicar los diferentes sistemas filosóficos, así como desarrollar su propio pensamiento crítico. Y aquí en algo muy importante en competencias disciplinares. Cuando das clases en preparatoria, es muy diferente cuando das clases en universidad. De entrada, pues, es preparatoria y universidad, de ella es diferente. Pero además, cuando te topas con clases de filosofía en preparatoria, y que ahorita acaba de haber una modificación de la nueva escuela mexicana, también le tocó a preparatoria y también le tocó a filosofía, desaparece la materia de filosofía y tenemos humanidades durante 3 semestres y ahí va inmerso los temas de filosofía. Pero en este caso, en preparatoria, debes de tener un conocimiento general de la historia de filosofía. Tiempos, filósofos, filósofas, qué dijo, qué no dijo. Claro, a lo mejor no eres una biblioteca andando que lo tienes todo aquí en la cabeza. Preparas clase y vas reforzando, ¿no? Siempre es bueno tener unos 2 que 3 diccionarios de filosofía para ir refrescando aquello que vistes en clase, además de lo que tú vayas reflexionando. Entonces, el profesor de filosofía en preparatoria tiene que ser una persona, en general, que tenga conocimiento amplio. En el caso del profesor de universidad, no es que no lo tenga y probablemente no sea tan necesario. Me explico. Eres profesor de metafísica, pues te encasillas. Bueno, no quiero que te encasillas, suena muy... Eres profesor de filosofía y entonces, de metafísica, perdón, y lo que haces es especializarte en metafísica. Eres profesor de historia antigua, eres profesor o profesora de Platón, Aristóteles, o de hermenéutica, de ética, de metafísica, no sé. Pero entonces, ¿qué es lo que haces? Te especializas. Y algo que me hace muy común cuando ya que entré a dar clases a la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Humanidades, me preguntaron, profesor, ¿cuál es su línea de investigación? Yo, wow. Y no es que no tenga, sino que estaba más acostumbrado a trabajar en preparatoria donde era de todo. Y entonces me preguntaban de autores muy específicos y trataba de dar respuesta a lo que recordaba, a lo que era, a lo que había leído referente a ellos.
Pero lo que esperaban hasta cierto punto, pienso, infiero, es que un conocimiento profundo. Pero de repente me llegó un alumno A quería información sobre tal filósofo, a un alumno B con otro filósofo y de repente, ¡pum! Y querían un conocimiento muy profundo, especializado y lecturas completas, casi de los textos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Retomar a cada uno de estos filósofos y leerlos así como lo hacía en la preparatoria, retomar y leer a todos. Sin embargo, en este caso mi materia es didáctica de la filosofía, entonces el área donde ahorita estoy enfocándome trabajando es la cuestión de la enseñanza de la filosofía. Es decir, ser creativos. Yo lo llamo o lo veo de esa manera, ser creativos en el momento de enseñar filosofía, ¿no? Entonces, primera competencia, competencias disciplinares, es decir, un conocimiento profundo de la filosofía, de la historia y los conceptos. ¿Qué nos va a ayudar esto? Pues bueno, permite comprender y explicar los diferentes sistemas filosóficos. Un profesor no llega así de la nada al salón de clases, tiene una preparación previa al tema que va a hacer y ahí es donde manifiesta el dominio, ¿no?, de las competencias disciplinares. Ahora, ya tenemos el conocimiento. ¿Qué necesitamos ahora? Competencias pedagógicas, que es la capacidad para diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión y la argumentación. Ahora, ser creativos, tener conocimientos. Les comentaba que la clase pasada era sobre teorías del aprendizaje y entonces vamos a ver diferentes teorías porque nos enfrentamos a un grupo y mucho defendemos la individualidad y que el individuo y que hay que conocer, ¿no?, las capacidades de cada una de las personas. Y cuando damos clase de repente, ¡pum!, damos de una manera algo muy general y en ocasiones nos olvidamos del individuo, de la individuo. Es decir, no pensamos en estilos de aprendizaje, sino decimos, no, vamos a leer y te voy a leer un texto y lo vamos reflexionando. Y si alguien no es tan de lectura, a lo mejor es un poco más visual, bueno, hacemos una presentación en PowerPoint, Canva, lo que quieras, y entonces empezamos. O hacemos un mapa mental. Nos quedamos con la misma parte teórica, ¿no? Entonces hay que crear un ambiente de aprendizaje propicio para la reflexión, para el pensamiento crítico. Y entonces comentaba, y bueno, veamos, clásico, mito de la caverna. Y entonces dices, ok, vamos a utilizar el mito de la caverna y vamos a explicar el mito de la caverna. Y para ver esta idea del mito de la caverna, Platón nos comentaba que la caverna, y nos vamos de lleno con el mito de la caverna. Muy bien, explicamos el mito de la caverna. Y si ahora la pregunta es, ¿identificamos las cavernas ahora? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es mi papel? ¿Estoy en grilletes o soy yo el que promueve, el que proyecta? Y entonces les decía, imaginen que vamos a hablar sobre el mito de la caverna y entonces decimos, oye, TikTok, ¿no será que estamos ahí inmersos y vemos las sombras de TikTok? O las sombras de YouTube. Bueno, pero a mí sí síganme y verme para seguir teniendo más videos, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuál es el punto? Reflexionar de lo que yo te estoy diciendo, de lo que te dicen otros youtubers o edutubers o filotubers o TikTok, no sé, como lo quieran llamar, cualquier cosa que tú vayas a investigar. Salir de ahí. Entonces estamos adecuando. ¿Por qué? Porque pensamos, contextualizamos elementos pedagógicos para poder nosotros hablar sobre temas de filosofía. No enfocarnos completamente de lleno. Claro, cada vez se vuelve un poco más complejo. Hay temas que permiten. ¿Cómo le puedes hacer? El tema del que te toque hablar, el tema del que quieras explicar, te va a decir, tú lee, reflexiónalo, imagina cómo darías este tema. Pero yo lo que comento es que el tema te va a decir cómo quiere que lo des. Esto puede ser a lo mejor muy romántico, a lo mejor muy impráctico, pero el mismo tema te va a decir cómo podrías enseñarlo.
sobre todo en niveles de preparatoria, niveles básicos, o si vas a dar filosofía, o hablar de filosofía a niños o a adolescentes, no lo sé, pero que el mismo tema. Entonces, las competencias pedagógicas te van a ayudar a identificar en la masa a los individuos. Es decir, vas a crear estrategias. De repente tienes que ser conductista, de repente tienes que ser cognitivista, de repente tienes que ser eh, social, de repente tienes que ser constructivista, no sé, cualquier modelo o teoría de aprendizaje, no casarte con una, sino utilizar diferentes, creas tu ambiente de aprendizaje propicio para eso, ya sea en el aula, o a lo mejor sales al jardín, o a lo mejor sales a algún lugar y entonces ahí te pones. Yo les decía a los jóvenes que haz de cuenta que sales, estamos aquí en Chetumal y hay un letrero que dice aquí inicia México, si mal no recuerdo, está en la glorieta del pescador, estatua del pescador, y le digo, imagina que estás ahí y entonces tú llegas con tu cajita, la pones ahí, te subes a la cajita, no sé, pues te caracterizas, ¿no? Y entonces te pones tu túnica muy al estilo griego y pues pones también pues un sombrerito o algo, ¿no? Pues para que le pongan algunas propinas y entonces empiezas a hablar no necesariamente del mito de la caverna como tal, pero empiezas a contextualizar el mito de la caverna con los medios que tenemos ahora. Medios de comunicación, lo que tú quieras, que nos pueden ayudar. Y ahí tenemos una manera. La importancia de las competencias pedagógicas es ser creativo. Esto permite ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y aprender a pensar por sí mismo. Pensar que como profesor de filosofía, tú no eres la neta del planeta. Es decir, tienes que pensar en conjunto, en el ambiente de aprendizaje. Y soy muy insistente en esto. Es decir, tenemos estudiantes, profesor y ambiente. Los elementos básicos y el contenido que también ya lo vimos. Entonces, no pienses en ti como como el generador necesariamente de contenido, sino también piensa en los alumnos. Pero ¿de qué depende? Depende de la estrategia, depende de la teoría de aprendizaje que utilices. Hay que ser creativos, no solamente pensar. Entonces ya tenemos dos elementos. Tener los conocimientos y ahora, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues bueno, exponerlos. ¿Y cómo? ¿Qué necesitas? Herramientas pedagógicas, competencias pedagógicas. Ahora, competencias personales. Y muchos salen en películas, ¿no? Profesores de filosofía. Solo recordemos que eso es una serie, son películas, es ficción. Y pues ahí a veces hasta los alumnos sí te ponen atención, ¿no? Porque son parte de actores que persiguen una trama. Pero, ¿cómo es el profesor de filosofía? ¿Cuáles son las competencias personales? Y siga ahí anotando, llena de comentarios. Y dime, ¿cómo son tus profesores de filosofía? O tú como profesor de filosofía, ¿cómo eres? ¿O cómo te gustaría ser? Pero el profesor de filosofía, referente a competencias personales, debe tener habilidades sociales. A veces somos medio retraídos. Regresando a la parte pedagógica, probablemente seamos las personas más tímidas de este planeta. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo cuando entras al salón de clases? Puedes tomar una postura. Recomendación, o hack, como les llaman ahora, tip, como le llamen ahora. Haz teatro. Haz un poquito de teatro. Involúcrate en una obra de teatro, hazlo, hablar en público para que te ayude a desenvolverte. Y probablemente eres una persona muy tímida, pero con grandes conocimientos, incluso habilidades pedagógicas, pero cuando te pones enfrente del aula, te paralizas. Entonces, el teatro te va a ayudar, te va a dar tablas para pararte enfrente del grupo, con la seguridad para moverte de un punto A a un punto B dentro del aula y atrapar a los estudiantes, a las estudiantes. Entonces, debe tener habilidades sociales. ¿A qué voy con el teatro? Actúa. Es decir, preséntate ahí y que el escenario es tu salón de clases. Tú ya tienes todo preparado, tienes un guión porque hiciste una planeación previa y en todos lados te piden planeaciones. A todos lados piden planeaciones. Entonces, hazlo. Plántate ahí como si tú estuvieras actuando y como si fueras un profesor de filosofía, el cual ya eres. Pero es una actuación. Estás haciendo no el profesor tímido, sino el profesor buena onda con habilidades sociales.
o mala onda si tú quieres, pero con habilidades sociales. Capacidad de comunicación y empatía, y volvemos al punto del teatro, te va a ayudar a comunicarte, a lograr la empatía. Y con lograr la empatía no quiero decir que seas buena onda con todos o que te sumerjas en la problemática de un alumno y vas hasta su casa a resolver sus problemas sociales. No, no, no tan así. Si es necesario, pues va. Si es tu personalidad, pues dale. Pero ser empáticos. La empatía es muy importante y compromiso con la educación. ¿Te encanta dar clases? Pues dale. Empatía. Y me voy a centrar un poquito en esta idea de la empatía. Cuando logras la empatía, reconoces a la otra persona con sus necesidades y entonces, con base en este reconocimiento social, en estas habilidades sociales, en esta empatía, vas a saber o te vas a dar una idea de cómo pararte enfrente y plantear tu clase. ¿Cómo va a ser la siguiente? Y la siguiente, y la siguiente. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Conociendo al estudiantado. Una vez que lo conoces, eres empático, sus problemas, no todos han leído los mismos libros que tú como profesor, no todos han leído las mismas cosas y a veces creemos que la filosofía pues, es lo que todos deberían de estudiar y es cierto, aquí entre nos pues sí, pero hay que encaminarlos, no espantarlos. Esto le permitirá crear un ambiente de aprendizaje positivo y productivo y conectar con sus estudiantes a nivel personal. Sí, una conexión personal con los estudiantes, que te identifiquen la materia bajo un ambiente positivo. No quieras que de un momento a otro te lean 5 o 6 libros o un libro incluso completo de un momento a otro. No necesariamente. Son habilidades que vamos desarrollando. Probablemente existan alumnos o alumnas que sí lo hagan, pero otros no. Y vuelvo al punto de lo colectivo y lo individual. Cuando reconoces al grupo, puedes utilizar de manera muy general algunas teorías de aprendizaje. Pero cuando te sumerges en estas habilidades sociales, eres empático con el otro, con la otra, con el estudiante, vas a identificar sus pequeñas habilidades. Eso que lo hace único. Y probablemente una clase va a ser de un estilo de aprendizaje, otra clase de otro estilo de aprendizaje, pero porque ya identificaste. O probablemente la misma clase lo haces de diferentes estilos. No te digo que hacerlo de manera individual. Pues si tienes un grupo, bueno, no son muchos estudiantes en carreras de filosofía, pero en preparatoria sí. Y entonces, les digo, se trata de encaminarlos, no de espantarlos de la filosofía. Entonces, habilidades, competencias personales. Competencias específicas. Además de estas competencias generales, un profesor debe tener las siguientes competencias específicas. Y pensemos, capacidad de explicar conceptos filosóficos complejos de forma clara y concisa. Yo te puedo hablar, y por ahí hemos escuchado muchos podcasts, dependiendo de la profundidad que tú quieras, ¿sí? Hay podcasts, hay libros, videos, que suelen ser muy profundos y muy densos, que van dirigidos a un público, sin hacer crítica de que tiene. Pero también debes de tener la capacidad para que eso complejo lo bajes al nivel. Al nivel de personas que no estudiaron toda una licenciatura en filosofía, o toda la maestría o el doctorado, sino bajarlo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lo logras? Explicándole casi a cualquiera hijo de vecina. No, bueno, o sea, explicarle a las personas sobre filosofía, a niños, adolescentes, adultos, y te vas a dar cuenta qué tanto necesitas para crear analogías, para que te comprendan, para entender la realidad. Algo muy importante es conocer la realidad en la que vivimos actualmente. No vamos a dar clases de filosofía como hace 20 años o como lo tomamos nosotros. Vamos a dar clases de filosofía al tiempo en el que vivimos, contextualizar el pensamiento, contextualizar la pedagogía al momento y al tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, tienes que tener la capacidad para bajar los conceptos filosóficos de lo más abstracto a lo mejor a lo más concreto posible, ¿no? De una manera clara y concisa. Capacidad de organizar y presentar información filosófica de forma lógica y coherente. No simplemente hablar y hablar y hablar y hablar. Capacidad de fomentar debates y discusión filosóficas.
No es lo mismo dudar de todo y plantear un debate de esa manera a que simplemente plantees puntos específicos. Tienes conocimiento del tema, tienes habilidades pedagógicas, tienes también sociales. Entonces, lograr hacer match con la discusión y el debate filosófico, ¿no? En mis clases yo les digo que deben existir 3 valores fundamentales, que es la prudencia, la tolerancia y el respeto. ¿Por qué? Porque me enfrento a una serie de estudiantes de diferentes ideas, pensamientos, y ¿qué tengo que hacer yo como docente? Pues lograr la empatía con todos, lograr que ellos se dirijan de una manera prudente, tolerante y con respeto ante las opiniones de las demás personas, no creer, incluso nosotros como maestros también, ¿no? Y capacidad de evaluar pensamiento crítico y argumentación de los estudiantes. En el caso de la capacidad de evaluar el pensamiento crítico y la argumentación de los estudiantes, pues bueno, tenemos que tener esa capacidad también nosotros de análisis como profesores. Distinguir argumentos, premisas, conclusiones para retroalimentar a los estudiantes. La formación del profesor de filosofía debe ser sólida y rigurosa. El plan de estudios debe incluir asignaturas de historia de la filosofía, filosofía contemporánea, metodología de la argumentación, y esto es en el caso de que, ¿qué es lo que debemos estudiar nosotros? Pues bueno, en el caso de nosotros, pues estudiamos filosofía. En el caso de la carrera de filosofía hay una serie de materias. ¿De qué dependen las materias? Del programa de estudios de cada universidad. Tú sabrás a cuál te vas, incluso el enfoque o la salida. Posiblemente algunas universidades estén enfocadas a una línea del pensamiento, otras a una diferente, no sé. Cada una tiene su historia, sus tiras de materia, su malla curricular para determinar el perfil de egreso que quieran, ya sea una salida para la docencia, salida para investigación, salida para pensamiento, no sé, tomista, salida marxista, salida, no sé, cualquier línea dependiendo la universidad y los objetivos de la universidad. Por eso, si tú estás a punto de estudiar filosofía, toma en cuenta esto, ¿no? Entonces, el plan de estudios debe incluir asignaturas de historia de filosofía, filosofía contemporánea, metodología de la investigación filosófica y pedagogía, ¿no? No sé si en todas las carreras de filosofía, no sé si en todas las universidades, creo que esto es lo correcto decir, no sé si todas las universidades que tienen filosofía tengan alguna materia de didáctica de la filosofía o pedagogía como tal, ¿no? O desarrollo desarrollo del aprendizaje o no sé, desarrollo humano, no lo sé. Pero, o sea, no sé si todas la tienen, a eso me refiero, pero sería algo que considero prudente, importante, que en las materias se tenga la parte de pedagogía. ¿Por qué? Porque parte del perfil de egreso es la docencia. Y si vamos a salir a la docencia, pues debemos de tener habilidades pedagógicas necesarias para poder impartir filosofía. No nada más llegar y pararnos y hablar y hasta ahí, sino también crear un ambiente propicio de aprendizaje en el caso de la filosofía. El profesor de filosofía debe estar comprometido con su desarrollo personal. Una vez me preguntaron que por qué no seguí la línea de filosofía al estudiar la maestría. Yo dije, bueno, pues es que para empezar, donde estaba en la ciudad de Cancún y pues no había filosofía en todo el estado. De hecho, no hay filosofía en todo el estado. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Que estaba dando clases de preparatoria en Tecmilenio y estaba la maestría en educación. Dije, pues la voy a tomar. Además, como profesor tenía una beca. Y como tenía esta beca de profesor, pues me animé a estudiar la maestría en educación. ¿Por qué? Sí llevé materias pedagógicas en la carrera, pero además me estaba dedicando a la educación. Y como me estaba dedicando a la educación, necesitaba más herramientas pedagógicas, más elementos para pararme enfrente, para antes de pararme enfrente, crear, pensar, idear, planear lo que iba a hacer en el salón de clases, ya sea dando materias de filosofía, literatura, que también empecé dando clases de literatura
en la preparatoria magna, que ya desapareció, después ahí en lo que fue Tec Milenio, ¿no? Entonces, en desarrollo profesional tienes que estarte preparando. Actualmente la mayoría de las universidades donde das clases hay cursos de capacitación y entonces hay cursos de capacitación docente. Entonces ahí vas buscando habilidades, vas buscando los cursos que te gustan sobre planeación didáctica, sobre recursos, sobre evaluación, sobre competencias, sobre teorías de aprendizaje, lo cual te va a ayudar mucho. Esto te permitirá mejorar tus competencias y ser un mejor docente, ¿no? El desarrollo profesional puede incluir actividades como la lectura de filosofía, la participación en conferencias, congresos y la colaboración con otros profesores de filosofía. Entonces, para ir cerrando el podcast del día de hoy, que me gustaría que pensáramos mucho en estas tres, competencias profesionales que un profesor de filosofía debe tener. Y vamos concretándolas. Primero, competencias disciplinares. ¿Qué quiere decir? Voy a ser como Dora la Exploradora. Me voy a quedar un rato callado para que tú me digas o respondas las competencias, ¿no? Chistecito. Entonces son competencias, sí, disciplinares. Muy bien. La segunda competencia dije que era ¿cuál? Muy bien, pedagógicas. La atinaste. Y la tercera competencia era, sí, efectivamente, competencias personales. Tenemos aquí entonces como que la parte completa del profesor y no nada más en el caso de filosofía, ¿no? Digo, cualquier profesor que se para al frente debe tener estas competencias disciplinares, pedagógicas y personales enfocadas en su área. En este caso, las disciplinares, conocimiento de filosofía o conocimiento de la materia. A lo mejor se especializa tiene una línea de investigación y de ahí da clases, ¿no? Competencias pedagógicas para crear un buen ambiente de aprendizaje, para que lleguen al aula y digan wow, qué buena estuvo la clase, más allá de esta idea clásica. De hecho, no sé cuál es tu idea, si de una clase de filosofía. Digo, tampoco te digo que te invito a una de mis clases, no grabo mis clases, pero cuando gustes, con mucho gusto. Digo, no voy a grabar, pero puedes ir a lo mejor. ¿Cómo son estas clases de filosofía? ¿Cómo tendrían que ser? Ya sea en preparatoria o en universidad, ¿no? Que hay los niveles, te van marcando la pauta. Toma en cuenta el contexto, tus estudiantes. Actualmente tenemos estudiantes post pandemia. Y aunque yo ya estoy un poco, digo, estudiantes post pandemia. Sí, también fui un estudiante post pandemia. Y también fui un profesor post pandemia, ¿no? Y de repente los alumnos se quedan callados. ¿Por qué? Porque en pandemia, en videoconferencias, muchos se quedaban callados. Entonces yo les digo, oigan, cuando estaban en pandemia, se pueden quedar congelados y decir, ¿se congeló? O apagar la cámara porque pues, no funciona, que el internet. Le digo, pero ya estando en aula, si no participan, los estoy viendo. Entonces, motivar el aprendizaje, la participación o la lluvia de ideas, pues hablarles directamente. ¿Por qué? No porque no quieran participar. Eso quiero pensar. Yo estoy entendiendo que este contexto me dice que son estudiantes post pandemia donde casi no participaban. ¿Por qué? Pues porque estaban ahí muy estáticos y que a pesar en sesiones virtuales también se crea un ambiente muy específico para no ser como tampoco el maestro que solamente pone las diapositivas como las ponía en el salón de clases, sino también crear un buen ambiente de aprendizaje virtual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar cuáles son también sus áreas de oportunidad. De ellos como estudiantes post pandemia y nosotros como profesores post pandemia, ¿no? Hay que tomar las buenas prácticas de estos dos ambientes. Y esto es todo por hoy. Estás en Filosofía desde el Caribe. Un saludo a todos y a todas mis estudiantes que dicen que me escuchan. No se te olvide compartirle, darle like y seguirme para que no pierdas ninguna de estos videos o podcast, dependiendo donde lo estés, ya sea que lo veas o lo escuches. Y te invito a que pongas las notificaciones porque
entre trabajos, estudio, clases, casa, no siempre soy tan, no todas las semanas subo, pero si tú activas las notificaciones para que no estés así ansioso o ansiosa de que ¿cuándo va a subir el profe Montiel un nuevo podcast, un nuevo episodio? Mejor activa las notificaciones. Y el día que esté, simplemente te va a llegar. Hay un nuevo video, hay un nuevo podcast, hay un nuevo episodio. Y con eso me ayudas mucho a seguir manteniendo este canal y estas charlas que yo digo que vamos a hablar porque ustedes probablemente participen en los comentarios. Que tengan un excelente día, una excelente mañana, tarde, noche o madrugada, no sé, en algún momento. Y si vas en carretera, solo pon atención en la carretera y escucha el podcast. Que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cuándo será el siguiente episodio? Activa las notificaciones. Y eso es una buena manera de recibir una sorpresa de un nuevo podcast de Filosofía desde el Caribe. Nos vemos. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.